ready for the guys. They're ready for Ramdeen to come in. Buenos días. Muy bien. We will be beginning this important conversation with the leadership of the Organization of American States with a welcome remark from Assistant Secretary General Ambassador Albert Ramdeen. Good morning to all. Buenos días a todos. It's always good to see a full room in the Organization of American States. And I want to, first of all, welcome everybody to the Organization of American States this morning and say that we are very pleased to have you here at the headquarters of the organization. Welcome to the recently elected and assumed office holder for the Secretary General of the Organization of American States, Mr. Luis Almagro. And you will hear from him a lot more this morning. As I said, it's great to have you and to have these discussions, this engagement with civil society and social actors. I believe it is relevant, it is important, it's necessary. And while we have made great strides over the past couple of years, we believe and we are convinced that much more needs to be done, much more can be done to strengthen this relationship between governments, civil society at large, and the Organization of American States. As you know, the Organization of American States starts with in a new phase, with a new leadership. Secretary General Almagro, Assistant Secretary General-elect Nestor Mendes, who will be here shortly. And as you know, as a consequence of that, I will demit office next month in July. I want to take this opportunity to thank all of you, all organizations and representatives, for the great collaboration over the past 10 years with myself and then Secretary General Insulza. I want to thank you for your contribution to this dialogue. It was critically important and it remains critically important. It has been a pleasure to work with you, and not only during these dialogues, but also throughout the year, virtually with the platforms which we have established. From my perspective, and I may have said this before, but as I demit office, I want to reiterate the critical importance of civil society actors, civil society representatives at large in this discussion, with governments, among yourself, and the connections between the different social actors. This is critically important, and I believe it is key. Engagement and dialogue is key to build peaceful societies, to build prosperous societies, not only from an economic perspective, but from a social, cultural perspective as well, as friendly people, as friendly nations in the Western Hemisphere. The voice of civil society, no doubt, must be heard, must be told, and it has to be done in the larger context of what I call inclusive governance, open government. The time that governments alone are responsible for everything in society is over. We need to be able to work together with different stakeholders in society. So an inclusive approach of governments is critically important. And I know we have government representatives, permanent observers, permanent representatives in this room. So I hope they take your message seriously. As I demit office, I thought that it would be more useful to you and to the new leadership that not I sit in the seat, but my successor, the ASG-elect, my good friend, Ambassador Nestor Mendes, who is on his way here. So I will take the seat for a couple of minutes, but if you see a change taking place, that is authorized and legitimate. So we will make sure that you have that conversation with the new leadership. It's in part of the transition and it's part of good management of this organization. I want to thank you all very much again, and no doubt I'm on your side
in terms of listening to you, engaging with you, but also taking on board many of the recommendations you will make and continue to will make in the future. I thank you very much for your support. Sonido? We will pass directly to the remarks of our new Secretary General. I just want to say 2 words about the logistics of the question and answer period. We will have mobile mics. We'll be taking questions around the room clockwise in the 4 areas. And please keep your questions and comments brief so that many people will be able to participate. With no further ado, estoy pasando la voz al nuevo Secretario General de la OEA. Buenos días a todas y todos. Es un honor para mí que tan numerosa y distinguida audiencia haya decidido venir a pasar este domingo conmigo. Es para mí una satisfacción tener la posibilidad de este intercambio. Y si hablamos todo el tiempo de democracia y democratización y fortalecimiento de derechos, ¿qué más podemos hacer si no es escuchar en primer lugar a la sociedad civil? ¿Qué más podemos hacer si no es tomar en cuenta especialmente los puntos de vista que ustedes tienen sobre los principales asuntos de este continente y que hacen a los pilares de la Organización de Estados Americanos? Importante es que en este diálogo de sociedad civil, Organización de Estados Americanos y los estados que forman parte de la OEA, podamos dialogar y llevar nuestros puntos de vista en su máxima exposición y en su máximo nivel de discusión, abordar los mismos con la profundidad que a ustedes los caracteriza, sin que ninguna ley del odio se interponga entre nosotros, sino sobre la base de la más amplia tolerancia y el reconocimiento de las ideas de los demás. Todos ustedes saben que en este continente aquellos que pueden o que han estado desvalidos de derechos deben mirar a la Organización de Estados Americanos y deben mirar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que su último recurso para la defensa de sus derechos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben que esta organización también ha puesto a disposición de todos los ciudadanos de las Américas el hecho de defender el derecho al voto, a la legitimación que solamente viene del pueblo para la forma de gobierno de todos los países de las Américas. Necesitamos en ese sentido una OEA que esté basada en el conocimiento, pero que esté basada también en el apego a los principios fundamentales. Necesitamos también una OEA que sea austera en la dimensión republicana que tiene el término, y que sobre la base de esa austeridad republicana defienda mejor cada vez los derechos de los ciudadanos de las Américas. Justicia para todas las personas de este continente, la igualdad ante la justicia para todas las personas en este continente, una administración competente, sin tolerancia con desmanes o búsqueda de radicalización de conflictos, una OEA que proteja en todo el continente los derechos de la gente. Tenemos que seguir construyendo eso, no es una etapa finalizada, es algo que hace a la esencia de nuestro diálogo y de la construcción conjunta que queremos. Queremos que esta OEA sea también un instrumento para ustedes, para la sociedad civil, para toda la dimensión de alerta temprana que la sociedad civil tiene en los principales asuntos del continente, sea democracia, sea derechos humanos, sea desarrollo, sea medio ambiente. La sociedad civil siempre está un paso adelante.
y siempre es la primera en alertar sobre los riesgos y sobre los principales problemas que podemos avecinar en el futuro. Esta OEA debe asegurar todas las libertades y debe asegurar, por lo tanto, la más amplia expresión de ustedes al respecto en todos estos temas. Debe asegurar a ustedes también el derecho a informarse adecuadamente sobre los principales asuntos del continente, y eso es definitivamente una responsabilidad que tenemos nosotros. Debemos atacar siempre las bases de la impunidad en cualquiera de sus formas, sea corrupción, sea discriminación, sean crímenes de lesa humanidad. En eso la sociedad civil forma parte de los elementos fundamentales que necesitamos para mejor operar estas dinámicas. La aprobación que nos dio el voto de 34, en una votación que participaron 34 estados en este continente, no significa que tengamos ninguna consideración ni indulgencia sobre asuntos que puedan pasar en los estados. La responsabilidad es mantener durante estos 5 años de gestión el récord más limpio en materia de democracia y de derechos humanos a los que pueden aspirar nuestras sociedades. Necesitamos también una OEA que ataque las bases de la desigualdad. La pobreza que surge de no tener derechos, la pobreza que surge de no tener oportunidades y la pobreza que surge de las diferencias de distribución que tenemos en este continente, el más desigual de todos. Esto significa también que no podemos tener ninguna consideración con esas políticas que han impulsado, propugnado o han defendido estas desigualdades. La OEA debe ser la fuerza de la democracia y de la democratización de las libertades políticas. Respecto a estos principios, no hay un camino de neutralidad. Hemos sufrido y hemos sentido estas neutralidades a veces. No podemos tampoco ser indulgentes al respecto. Ojalá estuviera en nosotros eliminar cualquier forma de pobreza. Pero hemos señalado que el logo, el motivo, el leitmotiv de esta organización es cada vez más derechos para cada vez más personas. Y cuando aseguramos y instrumentamos las formas para que todos los ciudadanos de las Américas vean mejor defendido su acceso a derechos, mejores condiciones tenemos para eliminar esa pobreza que existe en la falta de equidad y de acceso a derechos. Hay una cosa que tiene que ver con ustedes nos juzgarán, no tiene que ser la historia, tienen que ser ustedes en el día a día, en la protección efectiva que logremos de estos principios y valores fundamentales. Hay unos versos que me gustan mucho al respecto. Dicen, "Do you believe in always, said the wind to the rain. And the rain answered, I am too busy with my flowers to believe." Y eso es lo que yo quiero hacer, cuidar las flores de mi jardín en el día a día. Lo importante es escucharlos a ustedes, lo importante es que estos mecanismos los institucionalicemos. Institucionalizar los mecanismos de diálogo con la sociedad civil es fundamental. Yo quiero que esto sea una secretaría de acceso a derechos y equidad. Quiero que la secretaria sea la exministra de Derechos Humanos de Brasil, Idele Salvati. Quiero también empezar a trabajar, y por eso ya la he nombrado asesora al respecto. Pero será ella y el secretario general los que estaremos a cargo de este diálogo permanente que debemos estructurar entre ustedes y nosotros. Gracias. Gracias, secretario general.
Ahora vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Como dije, voy a tomar 4 preguntas de los 4 cuadros de la sala para empezar. En esta, la mujer en camisa blanca, el tercer, eso. Espera para el micrófono. ¿Cómo? Buenos días, señor secretario general. Soy Julia Regina de Cardenal del Salvador. Mi pregunta para usted es, estoy muy preocupada de que en sus declaraciones usted ha dicho de que va a promover el aborto, la legalización del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y la legalización del uso de la marihuana. Nuestra legislación en El Salvador defiende la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, así nacidos, y tampoco legisla sobre la marihuana, o sea, no permite la marihuana, no es legal el uso de la marihuana. Nosotros le pedimos y le solicitamos a usted de que, por favor, la OEA no sea utilizada como fue usada en Uruguay para que se cambien o se irrespete la soberanía de nuestras naciones, sino más bien se respete nuestra identidad cultural, nuestros valores, nuestra legislación, y que se respeten todos los derechos humanos, como usted bien ha dicho, pero no la creación de nuevos derechos para nuevas personas, porque los derechos humanos son iguales para todas las personas. Gracias. El segundo, el hombre del lado de la luz, ahí. No. El hombre, ahí, sí. Micrófono, por favor, sí. Jonathan Mateus, de Venezuela. Muchísimas gracias, señor secretario. Mi respeto a todos los compañeros y compañeras miembros de la sociedad civil organizada. Me parece conveniente que la Organización de los Estados Americanos, que efectivamente, como acaba de decir el secretario, debe apuntar a garantizar todas las libertades posibles a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, como dice la convención que todos nuestros estados partes han firmado. El uso de principios religiosos son válidos para la vida individual de cada ser humano, pero no sería nada conveniente para la defensa de la libertad de conciencia, del pensamiento, de la libre expresión de la personalidad y del libre desenvolvimiento de las personas que ciertos y determinados grupos se pronuncien en contra de la posibilidad de decidir desde una perspectiva de defensa de la dignidad humana. No estamos hablando de posicionar ninguna religión, porque entonces estaríamos hablando de promover el racismo, la xenofobia y toda una serie de antivalores que a lo largo de los años han dañado y perjudicado el avance de nuestra región hacia el desarrollo, hacia el respeto de las personas en general. Entonces sería conveniente que esta Secretaría se debe apuntar a la equidad de derechos. Y no hablamos de nuevos derechos. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, las mujeres negras, indígenas, pobres, todas las personas tienen derecho a estar incluidos y a que sus derechos se reconozcan y que no haya ninguna forma de discriminación en base a principios, a deseos individualistas que niegan la posibilidad. La soberanía de los pueblos se la damos nosotros, hombres y mujeres que habitamos en ellos, no grupos políticos ni económicos. Tenemos que apuntar a que haya inclusión real y efectiva en nuestros países para que haya autonomía en esta Secretaría. No podemos permitir la vulneración de derechos humanos, la violación del derecho a la vida de las personas que estamos vivas, de las personas que estamos acá, de todos aquellos que tenemos la misma dignidad.
Nuestro Dios, sea cual sea, es válido para apuntarnos y ayudarnos a crecer en comunidad, en solidaridad, en respeto a todas y todos. Gracias. Pero esta Secretaría, reitero, no puede apuntar a dar preferencia a algunos grupos. Derechos humanos para todas y todos. Negros, lesbianas, gays, bisexuales, trans, indígenas, negros, todas las personas tienen los mismos derechos. Y a eso tenemos que apuntar. Y así vamos a hacer una América más estable y la soberanía la vamos a construir en el respeto a todas y todos. Ok, bueno, el otro cuadro, ahí, vamos a tomar 4, como el otro cuadro, bastante detrás, una mujer en amarilla. Sí. Por supuesto que mejor si están breves para que tenemos más participación. La mujer detrás, por favor, micrófono para ella. Buenos días, mi nombre es Larisa Arroyo, soy de Costa Rica, de la Colectiva por el Derecho a Decidir, y quiero precisamente ir a la misma línea del compañero sobre la importancia de los estados laicos, particularmente porque Costa Rica es un estado confesional, y cuando hablamos de soberanía no podemos pasar por encima del reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos, y el derecho a la libertad de conciencia también es un derecho, pero eso no puede de alguna forma neutralizar los derechos que tenemos las otras personas, mujeres, población LGBT, población afro, indígenas, personas con discapacidad, y es una preocupación que está sobre la mesa. Toda la argumentación que se ha hecho a partir de valores y no a partir de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos tenemos que hablar de la libertad de las personas para decidir sobre sus cuerpos y sobre sus vidas y sobre lo que quieran creer, pero nunca imponer a las otras personas, con lo cual yo quisiera instar precisamente a esta Secretaría a que viertan su trabajo sobre el tema de la laicidad y de los derechos humanos, más allá del tema de los valores y las religiones, porque eso es personal. Gracias, gracias. Levántese. Micrófono, por favor, rápido. Sim. Bom dia a todos e todas. Eu sou Mário Raia, de COSAT Contraficut, Brasil. Primeiramente, queria felicitar a eleição do novo secretário-geral, o senhor Luiz Almagro, e repetir que falo em nome de COSAT, de CSA e de LACUT. Minha breve referência aqui vai de encontro às palavras proferidas inicialmente, e a minha intenção é no sentido de reforçar a importância dos espaços democráticos como este, que membros da sociedade civil, sindicatos e outros atores sociais têm sua participação e podem falar dentro da agenda da OEA. É importante falar também que essa democratização dos espaços internacionais é uma agenda que interessa aos sindicatos e estamos dispostos a construir com esta agenda as diversas expressões da sociedade civil, comprometidas com a paz, a democracia, a tolerância e temas que permitam sociedades mais inclusivas, respeitosas e a diversidade que está presente em nossas sociedades. A CSA e seus afiliados constituem uma articulação com outros movimentos sociais, que vem uma tradição de luta por grandes causas que interessam aos trabalhadores e a todos os povos, como a democratização das comunicações, um processo que vivemos particularmente agora no Brasil, e também a implementação de uma efetiva reforma agrária em nossos países, lutando contra a concentração da terra e o agronegócio. Hoje, por exemplo, no Washington Post, pela manhã, há uma matéria de um senhor na Califórnia dizendo sobre o uso da água. Ele diz, basicamente, que as pessoas que pagam mais têm direito a ter mais acesso à água. Isso é um absurdo, basta ver hoje a capa do Washington Post. E também lutamos pela igualdade de gênero e o fim de todo tipo de violência e discriminação contra as mulheres. Hoje, coincidentemente, teremos aqui em Washington o Gay Pride. É uma ótima oportunidade de manifestarmos todos nas ruas a luta por esses direitos. E para finalizar, lutamos também pela defesa dos povos originários, seus conhecimentos ancestrais e seus territórios, por a defesa dos bens comuns e contra o poder concentrado das corporações e a sua influência na economia e na política de nossos países. Obrigado. Gracias. Ahora vamos a pasar la palabra al secretario general de la OEA. Hemos establecido un diálogo acá, por lo que veo, con posicionamientos diferentes. Y eso es un punto de partida fundamental a la hora de implementar los trabajos de esta organización. Cada expresión
tiene un significado y un valor especial. Todos ustedes se apegan a principios que consideran esenciales y los más importantes en sus vidas y en la dimensión de su conciencia. Se refirieron concretamente a lo que yo estimo 3 logros esenciales del Uruguay en clave de derechos. Esos logros esenciales que fueron logrados tenían que ver con alcanzar mejores seguridades, mejor protección, menos discriminación en nuestra sociedad. Yo valoro y entiendo especialmente que puede haber otro punto de vista. Y entiendo que ese otro punto de vista debe ser también especialmente respetado. Como secretario general, impulsaremos la lógica de no discriminación. Impulsaremos una lógica de cada vez más derechos para cada vez más personas. Impulsaremos una lógica por la cual reafirmemos en nuestras sociedades la igualdad de las personas. Eliminemos cualquier forma de desigualdad y de discriminación. Eliminemos cualquier forma de vedar o de velar el acceso a derechos. Todas las libertades son fundamentales. No nos meteremos en la soberanía de los estados. Seremos objetivos al respecto. Y cada estado podrá decidir, de acuerdo a su pacto social, las mejores condiciones de vida en su sociedad. La OEA sí debe velar porque cada uno de los derechos contemplados en cada una de las convenciones interamericanas de protección del individuo sea cada vez más vigente, cada vez más fuerte, con la interpretación más amplia, con la visión más profunda. A mí me parece bien que me hagan preguntas, pero también yo los quiero escuchar y escuchar sus puntos de vista para mí es importante. Quería decir también que nunca conocí un venezolano que fuera breve y que por eso disculpo plenamente a la persona que habló y que se refirió en esta lógica. También debo decir que bien que hablan. Una persona que tartamudea como yo verdaderamente valora y aprecia esa capacidad y esa elocuencia. No debemos trabajar sino sobre la base del respeto mutuo. Lograr para nosotros afirmar cada uno de los derechos es una tarea ineludible. Cada derecho civil, político, cada derecho económico, social y cultural debe ser plenamente respetado. Cualquier forma de discriminación me agrede. Cualquier forma de discriminación es contraria a esta organización y a los principios que sostienen esta organización. Cualquier forma de discriminación afecta a la Organización de Estados Americanos. Cualquier forma de desigualdad afecta a la Organización de Estados Americanos. Cualquier derecho que sea violado en cualquier parte de las Américas, y acá no hay casos grandes ni casos chicos, deben ser respetados por la Organización de los Estados Americanos. No podemos tener otra lógica que esa. Y en mi conciencia
sin perjuicio de la objetividad que yo debo tener como secretario general, en mi conciencia, cada derecho que sea firmado en las Américas va a contar con mi apoyo. Tenemos que ver otros temas. Se mencionó algo importante, un derecho a decidir y un derecho a no imponer. No podemos imponerle a nadie nuestras soluciones. Cada conciencia decidirá por sí respecto a cada tema. Creo que tenemos también que trabajar cada vez mejor y de una manera más efectiva y más eficiente los derechos económicos, sociales y culturales. En este continente de desigualdad hay una serie de derechos que deben ser afirmados cada vez más, y es el derecho a los trabajadores, el derecho a un salario digno, a un trabajo honesto. Ese derecho debe contar con todo nuestro apoyo a la hora de fortalecerse, a la hora de asociarse los mismos, a la hora de unirse para mejor defenderse. Nuestros países todavía tienen que lograr cada vez más mejores soluciones en esa y otras materias. Es obvio que siendo el continente más desigual, hay políticas que han llevado a esas desigualdades. Y es que esas políticas que han llevado a esas desigualdades deben revertirse y deben abrir el campo para que esos derechos sean afirmados con más fuerza y más vigencia en este tiempo. Se mencionó algo también muy especial, la violencia contra las mujeres. Esto es algo que cobra vidas en nuestro continente, es algo que afecta derechos en nuestro continente, es algo que a veces tiene formas solapadas y graves por falta de acceso a justicia o por no tener la dimensión de verdad y de justicia que es necesario para resolver estos temas. En cada uno de estos casos creo que debemos intercambiar sobre mejores prácticas y tenemos que impulsar mejores soluciones a la hora de una protección efectiva en este sentido. Creo que abordé los temas. Primero, dar bienvenidas to welcome our Secretary General Adjunto elect, who's Nestor Mendez, who joins us from Brazil. He'll be a great addition to our leadership team, and we welcome him here today. The first question here, the woman in the orangey blouse. Microphone, please. Del blusa naranjada. Buenos días, mi nombre es Irene Rotela, soy representante de la Red Lactran de Latinoamérica y el Caribe y hoy queremos decir que de verdad queremos conocer los derechos humanos. No podemos decir que los estados deben otorgar derechos humanos. Los estados deben reconocer los derechos humanos. Hoy queremos no morirnos sin disfrutar los derechos económicos, sociales y culturales. Queremos de verdad que esos derechos sean establecidos, que la OEA de verdad nos brinde eso. Nosotras hemos elaborado documentos que demuestran que somos asesinadas, que somos violentadas, que de verdad no tenemos derecho a una salud, a la educación, a un trabajo. Ni siquiera nuestras familias están garantizadas y debemos reconocer que existen las familias diversas. No existe un solo modelo de familia, existen las familias diversas. De verdad, hoy quiero decir que nuestro país es uno de los países donde de verdad hay asesinatos LGBT y no se investigan. Y en todos los países hay asesinatos. Queremos derechos sexuales y derechos reproductivos. Queremos ley de identidad de género. Queremos una democracia verdadera. Queremos reconocer la democracia. Y por último, la democracia de todos los países
que forman parte de la OEA tienen una deuda con nosotras y nosotros. Y queremos que reconozcan esta deuda y que nos otorguen las deudas. Gracias. Este señor con blusa blanco, sin corbata. Ahí, micrófono. ¿Ves? Did they get the right guy? ¿Qué tal? Yeah. Hola, Okay. ¿qué tal? Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Señor secretario general, en el discurso de bienvenida usted hablaba de pobreza de derechos humanos. Soy Leandro Floco de Argentina. Nos divide un charco. En su discurso inicial usted hablaba de pobreza de derechos humanos. Me gustaría saber a qué se refiere con eso. Pues basándonos en uno de los grandes derechos fundamentales de los cuales nosotros estamos hablando, del acceso a la salud, del acceso al sistema sanitario, del acceso al agua potable. En ningún momento usted hace mención a eso. Y aquí se habla de una ampliación de derechos y en verdad no habría que hablar de ampliación de derechos. Habría que encargarse, ¿sí?, de hacer valer los derechos que ya existen. Acá se habla, porque aquí lo que se está hablando, mientras se habla de que en varios países son asesinadas gente LGBT, del país que yo vengo no existe ningún asesinato LGBT, pero sí existen más de miles de cientos de niños que mueren abortados, que mueren al primer año de vida. Gracias. Que termina... Sigue. Bien, a pesar que me diga mentiroso, voy a continuar. Hay miles de cientos de niños pobres, porque nosotros tenemos más del 25% de pobreza en nuestro país, que mueren por no tener acceso y oportunidades. También hay un montón de mujeres que son violentadas de sus derechos, que también mueren, ¿sí? Pero no conozco ningún asesinato, ninguna muerta LGBT. Y me informo bastante bien. Por lo cual lo que le pido, ¿sí?, en esta cuestión, por lo cual lo que le pido, señor secretario general, que en esto, antes de hablar de pobreza de derechos humanos y en esto de querer ampliar más derechos para más personas, ¿por qué no garantizamos los derechos humanos que ya existen y por los cuales se ha generado este secretario? Gracias, señor. Somebody in the back. Okay. Ese señor con corbata azul. And then I'll give it to you next. Sí, bueno. Señor secretario, buenos días. Muchas gracias por recibirnos a la sociedad civil el día de hoy. Primero que nada, pues yo quisiera decirle que tenemos... gracias. Yo soy Javier, soy de México y a nosotros nos preocupa mucho el narcotráfico. Estamos preocupados por la corrupción y por la impunidad. Y en ese sentido queremos saber la Organización de Estados Americanos qué va a hacer para dar cumplimiento a esto. Vemos, por ejemplo, un artículo 4 de la Carta de Derechos Humanos que no se respeta el derecho a la vida. Vemos que se está promoviendo una agenda que quizás solamente pues busca el apoyar a algunas personas y no a todos. Le pedimos que estos derechos que se impulsen para todos y todas, de verdad sean para todos, que no se busque únicamente unas partes o unos grupos. Es por esto pues que quisiéramos saber también esta postura, secretario. Si de verdad, cuando habla de todos, ¿a quiénes se refiere? O si únicamente se quiere promoverlo de cierto grupo. Gracias. Micrófono. Buenos días. Buenos días, señor secretario general. Muchas gracias por su atención a la sociedad civil. Como usted verá y escuchará, yo soy su vecina del otro lado del charco, de Argentina. Y la verdad es que estoy orgullosa de participar en este ámbito, pero quiero hacer una reflexión, porque también soy una mujer, una adulta mayor, diría yo,
y sé que la Organización de Estados Americanos está pergeñando una convención de protección a los adultos mayores, que somos parte, llegamos a ser adultos mayores porque somos parte de una familia que comenzó con un mamá, un papá, una mamá que tuvieron hijos, estos hijos tuvieron hijos y yo soy la abuela de la familia. Sin esto yo no estaría aquí si no hubiera habido una familia de un papá y una mamá. Pero lo que me interesa es por qué en ese proyecto de convención de protección a los derechos de los adultos mayores entre los que me encuentro, se repite una vez más derechos que ya están reconocidos en otras convenciones y que no nos son tan aplicables, como los derechos sexuales y reproductivos. Somos todos pasados de añitos. Y por otro lado, lo que sí me preocupa es que he espiado en ese proyecto de convención que se nos habla a los adultos mayores de la muerte dulce y yo no quiero morir todavía ni que nadie decida cuándo muero. No quiero eutanasia. No quiero eutanasia. No quiero eutanasia. No quiero crimen para nadie, no quiero crimen para nadie, ni para ningún sector, ni para ninguna persona humana. No quiero el abandono de ningún niño, no quiero el abandono de ninguna mujer enferma ni parturienta, no quiero el abandono de ningún anciano. Amo profundamente a la humanidad y la libertad es el segundo gran derecho a la humanidad. El primero es el derecho a la vida. Muchísimas gracias. Por favor, que la Organización de Estados Americanos se ocupe de aplicar todos los derechos ya contemplados en nuestros tratados aprobados y en nuestras constituciones. Muchísimas gracias. El diálogo continúa sobre los mismos parámetros y para nosotros creo que sería un poco engorroso reiterar la respuesta que creo que no corresponde. Creemos sí en esta apertura y en esta capacidad de diálogo. Creemos sí en la capacidad de cada uno de resolver de acuerdo a su conciencia. Creemos que los derechos de todos los que están en esta sala deben ser contemplados. Creemos que ninguna voz ni ningún derecho que esté en esta sala puede ser acallado. Creemos que podemos aplicar la máxima que mi querido amigo Milton Romani formulara en la última Asamblea General de la OEA, un principio evangélico: amaos los unos a los otros, y eso tiene una amplitud absoluta sin discriminación de ningún tipo. Y cada uno en esta sala debe amar al prójimo que está en esta sala, debe sentir el máximo afecto, amor y respeto por cada uno que esté en esta sala. Entonces, esos derechos sí se deben ser afirmados en cada ocasión. Ustedes han referido al caso de la pobreza y de la pobreza en la niñez o la pobreza en las mujeres y han referido a formas de discriminación. Cada niño pobre de las Américas es un niño que no está gozando plenamente de los derechos que le corresponden. Cada niño pobre de las Américas por debajo de la línea de pobreza debe ser reafirmado en su vida, debe tener el máximo apoyo para que lo cruce el camino por esta vida. Sí queremos hacer programas y proyectos especiales para la niñez de las Américas. Queremos reafirmar sus derechos y queremos ser prácticos también a la hora de darles oportunidades. Esperemos que los proyectos que tienen que ver con esta nueva Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad
puedan ser llevados adelante. Espero que los países comprendan la importancia que tiene esto y lo fundamental que resulta alcanzar, poner sobre la mesa proyectos concretos, programas que trabajen esta dimensión. Los temas de corrupción, hice referencia en mi presentación de hoy. Creo que la OEA ha trabajado bastante y que tiene que trabajar todavía mucho más. Creo que debe procurarse en el sistema interamericano la dimensión legal en cada uno de los países de las mejores formas de combate contra la corrupción, formas legales de combate contra la corrupción y formas prácticas de combate contra la corrupción. Creo que es un momento crucial para avanzar en estos temas en todo el continente, para lograr mejores condiciones de transparencia y de legitimidad, y que esas condiciones de transparencia y de legitimidad impliquen no arrebatar al pueblo lo que es del pueblo, porque la dimensión de los bienes públicos definitivamente no puede ser alterada por ninguna forma de corrupción, y que la forma de corrupción es una forma de desmocratizar a los países. Es el principal cáncer que tienen nuestros países y que por lo tanto deben ser atacados de una manera determinante. Este es el momento. Nuestras opiniones públicas cada vez están más al tanto en estos temas. Cada vez permiten menos estas cosas. Entonces, es el momento de reafirmar estas posibilidades que deben tener nuestros pueblos, nuestras opiniones públicas, la sociedad civil a la hora del control de cualquier forma de corrupción. Los adultos mayores deben gozar de todos los derechos que hay, los que quieran, los que puedan, y los que no puedan también tienen derechos. Gracias. Muchas gracias. El señor en camisa azul liviana. Micrófono. Sí, Carlos Ponce de Freedom House y de Red Lab. Yo estoy muy contento que empecemos un proceso de apertura, de diálogo, pero este mecanismo de diálogo tiene que ser un mecanismo permanente, que se establezca un mecanismo donde día a día la sociedad civil tenga contacto, donde hayan espacios de foros abiertos aprovechando la tecnología para que la OEA sea abierta a la sociedad civil, donde las misiones de la OEA en cada uno de los países tengan contacto permanente con sociedad civil y abran foros de discusión permanentes con sociedad civil, donde los procesos de postulación para candidatos a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tengan participación de organizaciones de la sociedad civil para que no queden los peores candidatos en la lista y después se tengan que elegir entre los menos malos, donde los procesos de elecciones en cada uno de los países, las misiones electorales contengan elementos de participación de la sociedad civil de esos países y de la sociedad civil internacional. Y por último, que se le dé el presupuesto adecuado a la Corte y a la Comisión, sobre todo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se le respete su independencia plena como un espacio de garantía de los derechos de cada una de las organizaciones. Gracias. Y la mujer en un vestido colorado ahí, tu micrófono, ahí. The woman there with a whitish, pinkish dress. You, where's the microphone? You. Okay. Buenos días, señor secretario general. No, por favor. ¿Voy a hablar? Bueno. No, fue la otra aquí. Ok, soy paraguaya. No, ella. Bueno, ok, pero tengo el micrófono, voy a hablar. Soy paraguaya como vos. Soy paraguaya. No, disculpe, ella. Go ahead. Sure, you. Bueno, muchas gracias. Soy Luz Marina Becerra de Afrodés, Colombia. Colombia está viviendo un momento histórico en donde se está redireccionando el país
a través de un proceso de paz en donde los grupos más excluidos históricamente no están siendo tenidos en cuenta en ese proceso. No podemos hablar de paz cuando seguimos siendo violentados la población afrodescendiente. No se puede hablar de paz cuando seguimos siendo desterrados de nuestros territorios por los intereses económicos que hay en los territorios nuestros. No se puede seguir hablando de paz cuando la pobreza en Colombia tiene cara y es de la población afrodescendiente, que es la más pobre en Colombia. Por tal sentido, le pedimos, señor secretario, que ayude a promover la participación de la población afrodescendiente en Colombia en el proceso de paz. Gracias. Que se pueda nombrar una comisión de la población afrodescendiente en donde nuestras voces sean tenidas en cuenta, donde nuestras propuestas sean tenidas en cuenta. De otra manera, vamos a seguir siendo excluidos e invisibilizados de todas las esferas de nuestra sociedad. Por último, señor secretario, queremos pedirle que frente al decenio afrodescendiente se pueda construir un plan que permita hacer seguimiento a los gobiernos para que promuevan acciones, programas, planes y proyectos con recursos suficientes en favor de la población afrodescendiente en las Américas. Muchas gracias. Gracias, gracias, señora. Ese señor detrás con anteojos. Ese detrás, micrófono, detrás ahí. I'll speak in English. Is that okay? That's fine. Is someone to translate, or it's okay? Perfect. Okay. My name's Josh. I represent Personhood, Education, and Citizen Go. In the past week, our organization has collected a petition of almost 25,000 signatures to the OAS, asking that as the OAS moves forward, it avoids these controversial issues that we've heard so much about, that are a minority of, promoting the abortion and radical, sexual activists. Instead of focusing on these issues, focusing on the charter of the OAS, which, focusing on democracy. We have, Venezuela. There are issues in Venezuela, in Cuba, that are being ignored. The people in OAS member states, the people on the ground, the actual people who don't have the time and money to come here to the OAS, are tired of being caught up in these controversial, politicized issues. They want their real needs to be addressed: water, food, democracy. Focus on these instead of the controversial. Ese señor, sí, el gris. No, señor, detrás de usted. Disculpe, micrófono. Sorry. Cerca de la cartera verde. Señor Secretario General, un gusto de hablar con usted. Y felicitaciones por el cargo y bueno, mucho éxito. Mi nombre es Eduardo Con, yo soy el director de Benaibrit Internacional para América Latina. Aquí una compañera pensaba que tenía algún otro cargo. No, soy uruguayo y soy el director de Benaibrit para América Latina, señora. Bueno, tenemos bien presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano principal y autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que debe promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. En algunos casos recientes, la Comisión Interamericana ha expresado su preocupación por presuntas ausencias de garantías para asegurar un debido proceso en investigaciones y juicios. Asimismo, la Comisión ha subrayado que la detención preventiva debe utilizarse de manera excepcional y ha subrayado que la presunción de inocencia puede considerarse violada cuando la persona es detenida preventivamente bajo acusación penal sin la debida justificación
debido a que esa detención se transforma en una sanción y no en una medida cautelar, lo que equivale a anticipar una sentencia. Por lo tanto, la detención preventiva, de acuerdo con criterios de necesidad, debe manejarse con proporcionalidad y durante un plazo razonable. Y ahí la pregunta. Considerando la importancia de la Comisión, la importancia de cuidar al máximo la preservación del respeto a los derechos humanos, y me adhiero a lo que dijo Carlos Ponce hace un rato, la pregunta es cuál es la visión de la Secretaría General sobre el funcionamiento, desempeño y gestión ejecutiva de la Comisión. Gracias y suerte nuevamente. Gracias. Ahora paso la palabra al secretario general. Sí, lo señalábamos hoy, la necesidad de tener un mecanismo permanente de diálogo de la Organización de Estados Americanos con la sociedad civil. También lo que señalábamos hoy, que queremos que esto tenga la dimensión de una Secretaría de la Organización de Estados Americanos, y aparece contemplado en nuestra propuesta, que sería una Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad. Que esos temas los vamos a empezar a trabajar ya a partir del nombramiento de la señora Idele Salvati como asesora del secretario general para estos temas de acceso a derechos y equidad. Sí, estoy de acuerdo que la sociedad civil tenga su intercambio con los candidatos en temas de vinculación y de ida y vuelta con la sociedad civil. Creemos que eso es importantísimo, y creo que si lo puede hacer el secretario general, lo puede hacer cualquier candidato para cualquier cargo en la Organización de Estados Americanos, y que de hecho lo debería hacer o lo debe hacer. Lo que podemos prometer es que aquellos que sean electos sí vengan a ese diálogo, tengan un diálogo con la sociedad civil, y que se pueda tener el intercambio que ustedes desean en la materia. También estoy de acuerdo con las necesidades de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que tener, así como la Corte, tienen que tener cada vez más y mejores recursos financieros, materiales y humanos para realizar su trabajo. Que los atrasos que puede tener la Comisión, los atrasos procesales de la Comisión, es algo que definitivamente afecta la debida protección de derechos humanos en el continente, y que debemos ser tan eficientes como podamos para evitar que eso pase, y que debemos dar las máximas seguridades, tranquilidades, en que vamos a hacer especial hincapié, poner especial énfasis en la dotación de recursos para la Comisión Interamericana y para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estoy de acuerdo con lo que se señalaba respecto al tema de afrodescendencia. No lo enfocaré respecto a Colombia, porque no conozco el caso tan bien, pero sí es importante lo que hemos escuchado aquí, y se me hace como espejo de lo que pasa en el Uruguay. En el Uruguay de hoy tenemos... Ustedes saben que en el Uruguay de 1815 nuestro prócer José Gervasio Artigas estableció un estatuto provisorio para la campaña, que la base de ese estatuto era que los más infelices fueran los más privilegiados. Ponía una serie de prioridades en función de, obviamente, la situación y la condición social en que se encontraban. 200 años después, el rostro de la pobreza en el Uruguay sigue siendo el mismo.
siguen siendo madres solteras, sigue siendo afrodescendencia. Y eso es definitivamente una muestra solapada de discriminación que debemos atacar y que debemos resolver con acción afirmativa. Eso no puede ser quedar en los costados del camino, tiene que ser central en nuestras políticas. Cuanto más inclusivos seamos, mejores son las condiciones de democratización, pero mejores también son las perspectivas de desarrollo de las Américas. No puede haber perspectiva de desarrollo de las Américas si no es con política afirmativa en la cual resolvemos estos problemas de discriminación claros que existen todavía en el continente. El compañero que se refirió al tema de atacar los puntos principales de los objetivos de la Organización de Estados Americanos y ponía la democracia como uno de los temas esenciales a resolver. Yo estoy de acuerdo que la democracia es uno de los temas fundamentales que debe resolver la Organización de Estados Americanos, y la Organización de Estados Americanos debe involucrarse en todo tema en el cual el funcionamiento de un sistema democrático se ve alterado, o en aquellos casos en los que el funcionamiento del sistema democrático se vea pospuesto, como por ejemplo ha pasado con algunas elecciones que han ido posponiéndose en el tiempo. Estoy de acuerdo con eso, pero el principal elemento de democracia que tenemos hoy acá en este, de alguna manera, cabildo abierto, es también escucharnos a todos, y todos los que tenemos algo para decir, y todos los que tienen algo para decir pueden expresarlos. Y si se hubieran expresado 20.000 más sobre el tema en cuestión, definitivamente también es bienvenido y está espectacularmente dentro de los objetivos que tiene la organización. Pero no hay derecho menor en esta organización. No hay tema de discriminación que pueda ser ajeno a esta organización. No hay tema de desigualdad que pueda ser ajeno a esta organización. Y los grandes temas no pueden pasar por arriba de los pequeños casos, como dije hoy. Cada caso debe ser protegido. Cada americano que vea violado su derecho de cualquier forma tiene que ser protegido. Y eso es definitivamente algo claro. Los otros temas, la propia opinión pública nos va llevando y nos va diciendo, y ustedes saben el involucramiento que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo en esos asuntos. Pero también estamos acá para escucharnos todos y no para colocar ninguno por encima de otro en ningún asunto de las Américas. Me preguntaban también sobre los temas de la CIDH. Fueron temas que nosotros abordamos durante los 9 meses de la campaña electoral para la Secretaría General de la OEA. Para nosotros el trabajo y el récord que podamos tener en materia de derechos humanos es esencial en las dinámicas de esta organización, asegurar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la máxima autonomía e independencia en sus dictámenes y en sus actividades jurisdiccionales y en sus actividades técnicas, es esencial para nosotros. No solamente eso, sino que como nos deslindamos en el sentido de no participación en ningún dictamen, porque hacemos fe en los trabajos de la Comisión Interamericana, estos dictámenes de la Comisión Interamericana siempre van a contar con nuestro apoyo, desde ahora y para los 5 años de gestión.
Y después hay cosas que tenemos que estructurar a través del diálogo en el sistema interamericano de derechos humanos. Tenemos que generar más diálogo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos que tener más diálogo entre la Comisión Interamericana, la Corte y la propia Secretaría General. Tenemos que todos juntos lograr que ese funcionamiento del sistema sea cada vez más eficiente y cada vez más fuerte. Que exista una cooperación de doble vía entre el sistema y los países, en el cual cada vez que un tema de derechos humanos es denunciado, es puesto sobre la mesa, eso no significa una condena a un país. Implica que ese país debe trabajar junto con la Comisión para lograr resolver esos temas. Debemos generar una agenda positiva también de diálogo entre el sistema interamericano y los países. Tenemos que lograr una más amplia participación de la sociedad civil en los temas del funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos y una cercanía, como señalaba hoy, con la Secretaría General. Debemos dotar de recursos suficientes a la Comisión. Debemos lograr que la Comisión supere el atraso procesal que tiene hasta ahora. Debemos lograr esa comisión tenga también la más plena y la más fuerte idoneidad técnica para asumir las funciones que son tan importantes en el continente. Y esos son los principios rectores que nos animan en este trabajo. Primero, esa mujer en la blusa blanca en la primera fila. Muchas gracias, buenos días a todos. Mi nombre es Rosa María Payá, soy cubana. Quisiera felicitarlo, señor secretario general, por su reciente toma de posesión y agradecer a todos la oportunidad del diálogo. A mí me gustó mucho escuchar que usted está en contra de cualquier tipo de impunidad y su vocación en favor de detener cualquier tipo de discriminación. En el caso cubano, nosotros, y bueno, de manera especial yo quisiera hacerle una pregunta y quisiera que me respondiera, además de con su opinión, si podemos o no esperar un pronunciamiento de la OEA y de usted como secretario general en favor de la detención de la impunidad en mi país y en otros casos críticos en la región, como es el caso de Venezuela y como podría ser también el caso de Nicaragua. Yo soy hija de un opositor que murió en un atentado provocado por el gobierno cubano hace un poco más de 2 años en Cuba, pero no es un hecho aislado. Todas las semanas maltratan y golpean a las damas de blanco, a mujeres que salen simplemente con una flor en la mano a pedir la liberación de los presos políticos cubanos. Quisiera saber si habrá un pronunciamiento de la OEA en favor de detener la impunidad en mi país y también en el caso venezolano. Por otro lado, en mi país hace casi 70 años que no se realizan elecciones libres, justas y plurales, acorde a los protocolos de Naciones Unidas. Quisiera saber si habrá un pronunciamiento de la OEA en favor del derecho a decidir de los cubanos. En este momento, en este momento hay una iniciativa ciudadana que promueve la realización de un plebiscito para que se le pregunte a los cubanos si quieren realizar elecciones libres y plurales por primera vez en casi 70 años. ¿Está usted de acuerdo con el derecho a decidir de los cubanos? Muchas gracias. Ese señor, sin micrófono ahí, con camisa blanca. Sí, él. Gracias. Muchas gracias, secretario general.
por este intercambio tan importante. Es importante sobre todo para los cubanos. Yo soy Leonardo Calvo y represento a varias organizaciones de la sociedad civil de Cuba. Es importante sobre todo para los cubanos este espacio, participar en este espacio de pensamiento libre, incluyente, de pluralismo, de diversidad, porque eso es lo que nos ha faltado a nosotros durante más de 50 años. Para nosotros, los que luchamos en Cuba por la democracia, estamos muy de acuerdo con la participación y la inclusión de Cuba en el ámbito hemisférico, pero queremos la inclusión y la participación de todos los cubanos, la minoría que gobierna y la mayoría que no tiene voz en Cuba y que no tiene derecho y no tiene garantías en Cuba. También queremos decir algo que es muy importante. Esperamos que no se vuelva a ver en el ámbito hemisférico el triste espectáculo que vimos en la cumbre de Panamá, donde el gobierno cubano llevó allí todo el verdadero rostro de la naturaleza terrorista y de la naturaleza excluyente y represiva que sufrimos cada día en Cuba. Pero además de eso, queremos un pronunciamiento claro y meridiano para que los representantes verdaderos y legítimos de la sociedad civil en Cuba puedan estar representados y participar como todos los demás hermanos del continente. Muchas gracias. Mucho detrás con una blusa de blanco y negro, que no es muy alto. Ella, sí. The short ones, they're hard to see. Okay. ¿Ya lo tiene? Es que está... Muchas gracias. Siéntese, Solo tal vez si podrían por sentarse favor, los de adelante siéntese, porque por no puedo tener... Sí. Siéntese, por favor. Bueno, buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi nombre es Mónica Marín, soy guatemalteca. Mucho hemos hablado de derechos, usted mismo pues promueve más derechos para más personas, pero el tema que no se ha hablado aquí es la juventud. Si hablamos del presente y futuro de la OEA, el presente y futuro de la OEA es la juventud. Por ejemplo, en Guatemala el 70% de la población es joven, lo cual es una riqueza para el país. Sin embargo, en nuestro país el 50% de la población es pobre, no hay educación básica, no hay salud, no hay acceso, no hay instituciones para ir a estudiar. Los jóvenes tienen que caminar 5 horas, 6 horas para llegar a estudiar. Yo quiero preguntarle a usted, y dentro de su proyecto, ¿qué planes concretos? Porque hablamos de derechos y derechos y derechos, pero ¿qué planes concretos tiene para poder apoyar a la juventud de países que estamos en pobreza, con corrupción? Si hablamos de democracia, una democracia no se puede vivir si no hay los derechos básicos. Una democracia, si hablamos como en mi país, ahorita últimamente quienes han estado enterados, hay corrupción. Nuestra vicepresidenta acaba de renunciar, sabemos que hay corrupción en el gobierno. Si queremos de verdad realmente llegar a solucionar estos problemas, necesitamos trabajar estos temas en la juventud. Yo le pregunto qué cosas concretas tiene la OEA en estos foros para poder solucionar estos problemas y no desviarnos de lo que realmente queremos los jóvenes. Los jóvenes queremos trabajo, no tenemos educación. ¿Qué cosas concretas proponen como desde la OEA para nuestro país y países como otros en los Estados miembros y poder solucionar estos problemas de raíz? Muchas gracias. Gracias, señor. Este señor con corbata amarilla. Sí. Buen día, señor secretario general, y gracias a la facilitadora por permitirme saludarlos. En la Cumbre de las Américas, en la 7ª Cumbre de las Américas, se compartió una iniciativa que fue suscrita por casi todas las instituciones participantes en la mesa de gobernabilidad democrática y participación. Me refiero a la propuesta
que se hizo a los jefes de Estado de la creación de una relatoría para la democracia. Quisiera en esa línea mencionar que en ese entonces fueron 116 las instituciones que suscribieron esta iniciativa que ha sido también propuesta ayer en la Mesa de Democracia y Derechos Humanos y que ahora compartimos con usted, señor secretario general. Y sin el ánimo de romper con el protocolo, por favor, permítame hacer la entrega de esta iniciativa. Gracias. Eso va a ser el último, tus presentaciones, el último parte del programa. ¿Quieres pasar la voz a Néstor cuando termines? Si quieres. Cuando quieres. Ustedes han puesto sobre la mesa un tema bien fácil, que es la relación de la OEA y Cuba. Ese tema que definitivamente tiene unos cuantos años. Tiene los años que lleva la suspensión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Y eso es, en primer lugar, debo decir, en mi humilde punto de vista como secretario general, un mea culpa que debe entonar esta organización, porque no puede basarse en ningún tipo de exclusiones, y menos de exclusión de países, cuando buscan su camino a través de su pacto social. Creemos que cada cubano, como cada ciudadano de las Américas, es titular de todos los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Cada cubano en ese sentido debe ser protegido al respecto y debe ver garantizada la protección de esos derechos. Ustedes saben que la bandera de Cuba está ahí entre las banderas de los miembros de esta organización. Pero ustedes saben también que no se han establecido las condiciones de diálogo y de trabajo conjunto que permitan a Cuba volver a esta organización. En ese sentido, hay debes del gobierno cubano y hay debes, obviamente, de la OEA. Nosotros esperamos en este tiempo poder implementar una agenda que permita solucionar eso. Hay un marco más amplio de agenda positiva en este momento, que es el regreso de Cuba a la Cumbre de las Américas, el ingreso de Cuba a la Cumbre de las Américas y el restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos de América. La OEA no debe servir para radicalizar ningún conflicto, pero debe servir también para proteger todos los derechos, como señalaba. Ojalá que podamos implementar una agenda positiva que lleve a la solución de los principales temas que son preocupación de la OEA y de los principales temas que pueden ser preocupación de Cuba. Toda exclusión de un sistema político no puede ser admitida. La base
de la democracia es la participación y la participación de todos. El gobierno pertenece al pueblo. Hoy hablábamos de corrupción. No hay peor corrupción que suspender unas elecciones, porque le está sacando al pueblo lo que le pertenece directamente al pueblo, lo más fuerte que tiene en su capacidad de decidir, y es de cambiar a sus gobernantes. Nosotros esperamos resolver las culpas que tiene la organización. Esperamos construir una agenda que permita las más amplias soluciones. Queremos sumarnos a la agenda positiva que hay en las Américas hoy. Como señalaba hoy, su ingreso a la cumbre y su restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La OEA no puede ser un instrumento de radicalización de conflictos, sino de aportar soluciones. Espero que estas soluciones lleguen a todos y a todas en Cuba y en cualquier lugar de las Américas. Hemos hablado de derechos. Y hemos dado por sentado algunos temas. El tema juventud es uno de los instrumentos fundamentales que programáticamente tenemos que diseñar, con programas que sean absolutamente transversales en esta organización, transversales en materia de derechos, pero también transversales en cuanto a lo que son actividades prácticas, educación, trabajo, salud, deportes, cultura. Tenemos que diseñar un trabajo, y creo que lo debemos diseñar conjuntamente con cada integrante de la sociedad civil que tenga que ver con esta materia y con, obviamente, las instituciones especializadas de la OEA que se ocupan de este asunto. Nuestra idea es que seamos capaces de hacer políticas transversales para juventud en el marco de la OEA y que tengamos la posibilidad de acercar a la OEA a la juventud. También queremos que la juventud se acerque a la OEA para hacer propuestas y que las trabajemos juntos para que en el futuro podamos diseñar esos mejores planes, esos mejores programas, esos mejores apoyos a los gobiernos al respecto. Agradezco la entrega de la iniciativa Una Relatoría para la Democracia en las Américas. Voy a repasar, obviamente, sus contenidos. Supongo que son consistentes con los principios de la organización y con la Carta Democrática de la OEA. Y todo lo que fortalezca y sirva para fortalecer estas dinámicas de legitimidad de los gobiernos es para nosotros un punto esencial de funcionamiento de la organización. Gracias. Como mi amigo Néstor Méndez llegó tarde y ustedes lo han sabido disculpar, querría que él tuviera la posibilidad de dirigirles también unas palabras. Por favor. Thank you very much, Secretary General. Thank you also to Ambassador Albert Ramdin, the Secretary General, the Assistant Secretary General, and for the opportunity to be here today. As some of you may be aware, I will be assuming my new post on the 13th of July. It's about a month from now. And the possibility of attending this very, very rich exchange on such a wide array of very important issues
is certainly very enlightening for me and very interesting, and it is something that will certainly help me to assume my new functions. Like the Secretary General, I am committed to maintaining an open dialogue with all representatives of civil society. I believe that it is only through talking and discussing and being frank and respectful with each other that we will be able to start looking for the solutions to the many challenges that we have in our hemisphere. As the new Secretary General, I am committed to keep that dialogue open and to listen and hopefully to look for those solutions together. Thank you very much. Thank you very much. Please give a warm welcome to our new leadership of the Organization of American States. This will end this part of the program. We're going to take a brief break. Vamos a tomar un break breve y armar el diálogo con los Estados miembros de la OEA. Gracias para su participación, atención. Nos vemos pronto.